La defensa de Félix Verdejo solicitó que se ordene un nuevo juicio por los hechos que culminaron en la muerte de Keisla Rodríguez Ortiz. La defensa del exboxeador Félix Verdejo Sánchez solicitó este viernes al Tribunal Federal en San Juan la anulación del veredicto de culpabilidad y solicitó la celebración de un nuevo juicio por la muerte de Keisla Rodríguez Ortiz al argumentar que encontró nueva evidencia que considera exculpatoria. Verdejo Sánchez fue declarado culpable, por un jurado, el 28 de julio de 2023, por cargos de secuestro que terminó en la muerte de una persona y por la muerte de un menor por nacer. Los abogados Gabriela Cintrón y Yesen Delgado indicaron, en una moción de 20 páginas radicada hoy, 13 de septiembre, que la prueba está relacionada con expresiones que hizo el licenciado Erwin Prado Galaza en relación a interacciones que tuvo con 3 testigos del caso. Los 3 testigos son Elis Marí Santiago Sierra, expareja de Verdejo Sánchez, Luis Antonio Cádiz Martínez, quien alegó haber sido cómplice de Verdejo Sánchez, y el hermano del coacoxado, Ricardo Cádiz Martínez. Según la moción, las declaraciones de los 3 testigos tuvieron en común la relación con Prado Galarza. Concluido el juicio, la defensa encontró nuevas pruebas que apuntan directamente a la culpabilidad o inocencia de Verdejo Sánchez, sostuvieron los abogados de la defensa. Agregaron que en concreto, encontramos declaraciones realizadas por Prado Galarza en 3 entrevistas con los medios de comunicación en las que se abordan los testimonios de los testigos antes mencionados en el juicio sobre él y sus interacciones con él. Las declaraciones de Prado Galarza contradicen los testimonios de Luis Cádiz y Ricardo Cádiz y constituyen prueba exculpatoria favorable a Verdejo Sánchez, abundaron. Recalcaron que bajo la jurisprudencia de prueba exculpatoria, estas declaraciones son evidencia recién descubierta que justifica un nuevo juicio para Verdejo Sánchez. Citando los testimonios vertidos durante el juicio, la defensa del exboxeador señaló que Santiago Sierra y los hermanos Cádiz estuvieron simultáneamente en la oficina de Prado Galarza el 1 de mayo de 2021. Según la moción, Ricardo Ortiz declaró que estuvo con su hermano en la oficina de Prado Galarza, donde se reunieron con agentes del Negociado Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés. Añadió que allí vio a Santiago Sierra junto con su padre, Miguel Santiago Laís, y que observó cuando le pagó a Prado Galarza en efectivo. En cuanto al testimonio de Santiago Sierra, la defensa resaltó que la mujer testificó haber visto a Ricardo Cádiz en la oficina. En esencia, la moción sostiene que, como parte de una entrevista televisiva, otra entrevista en la plataforma YouTube y una tercera entrevista en el medio Metro, Prado Galarza resaltó que en ningún momento instruyó a Luis Cádiz Martínez a mentirle a los agentes del Negociado Federal de Investigaciones, FBI, y a los fiscales federales en una reunión sostenida el 1 de mayo de 2021, contrario a lo que Luis Cádiz Martínez testificó, en repetidas ocasiones, durante el juicio de Félix Verdejo Sánchez. Del mismo modo, la defensa argumentó que, durante la aparición de Luis Cádiz Martínez ante un gran jurado convocado el 6 de mayo de 2021, le dijo que fuese consistente con lo que había dicho anteriormente, por lo que los abogados sostienen que Prado Galarza no instruyó ni le solicitó a Luis Cádiz Martínez que le mintiera al gran jurado, lo que es contrario al testimonio brindado durante el juicio. La defensa añadió que las expresiones de Prado Galarza constituyen nueva evidencia que obliga a la celebración de un nuevo juicio. Las declaraciones de Prado Galarza constituyen evidencia exculpatoria favorable para Félix Verdejo Sánchez, particularmente porque también atienden las alegaciones que Luis Cádiz Martínez virtió en contra de nuestro cliente. Sin el testimonio de Luis Cádiz Martínez, la convicción de Félix Verdejo Sánchez, sencillamente, no puede permanecer, lee la moción. Luis Cádiz Martínez fue el único testigo que implicó directamente a Félix Verdejo Sánchez, y no existe otra evidencia que implique directamente a Félix Verdejo Sánchez. Por consiguiente, no se puede concluir que el testimonio de Luis Cádiz Martínez fue insignificante para el caso en general, y mucho menos para Verdejo Sánchez y para los hallazgos del jurado, añadieron los abogados. Las declaraciones de Prado Galarza no solo crean una falsa impresión y contradicen el testimonio de Luis Cádiz Martínez,
sino que proveen todo un espectro de posibilidades e información que es favorable para Verdejo Sánchez y que pudieron ser investigadas y o utilizadas durante el juicio si hubiesen estado disponibles antes. Si el jurado hubiese podido evaluar y considerar las declaraciones de Prado Galarza, el resultado ciertamente hubiese sido diferente para Verdejo Sánchez. Si el jurado hubiese podido evaluar la credibilidad de Prado Galarza y determinar que era más creíble que Luis Cádiz Martínez, pues entonces no hubiese habido evidencia alguna que implicara a Verdejo Sánchez con las ofensas radicadas, puntualizaron los abogados. La defensa añadió que las declaraciones de Prado Galarza constituyen testimonio creíble y evidencia nueva que podría llevar a un resultado distinto. La Fiscalía permitió que Luis Cádiz Martínez testificara sabiendo que cometería perjurio y sin informar a la defensa que su testimonio era falso. La Fiscalía sabía que Prado Galarza fue la persona que les informó sobre la localización del cuerpo de Keisla Rodríguez Ortiz, y no Luis Cádiz Martínez. Pero en el testimonio en el juicio, que fue lo que el jurado evaluó, se dijo que fue Luis Cádiz Martínez quien informó sobre la localización del cuerpo mediante una llamada al sistema de emergencias 911. Notablemente, la Fiscalía tenía el deber de brindar esa información a la defensa de Verdejo Sánchez, pero no lo hizo. Esta evidencia no es colateral ni irrelevante. Estamos ante material exculpatorio e información que pudo ser utilizada para impugnar. Pero la Fiscalía falló en cumplir con su obligación de entregar toda la prueba, finiquitó la defensa. A la cárcel mujer que acechó a un sacerdote. Una mujer, de 44 años y vecina de Carolina, fue ingresada a la cárcel por presuntamente incumplir con una orden de protección vigente que tenía un sacerdote en su contra. Según la investigación del negociado de la Policía de Puerto Rico, NPPR, a eso de las 7:03 de la mañana del 19 de julio el clérigo denunció que la fémina, identificada por las autoridades como Yadira Arciones Sánchez Álvarez, violó la orden de protección por acecho en varias ocasiones. Esto porque aparentemente envió correos electrónicos e intentó entrar a la parroquia Santo Cristo de los Milagros, en la avenida Sánchez Castaño, en Carolina. A consecuencia, el juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Carolina, expidió una orden de arresto con una fianza de 50,000. La agente Nitza Acevedo Carreras, de la División de Arrestos Especiales de Carolina, detuvo a Sánchez Álvarez esta mañana a las 7:13 de la mañana en la urbanización Jardines de Country Club. Sánchez Álvarez no pudo prestar la fianza al comparecer ante el magistrado Puldón Gómez, por lo que fue ingresada en la cárcel de Mujeres de Bayamón.